Buenos días, buenas noches. Nosotros somos el equipo. ¿Sí me escucho bien, verdad? ¿O no? Sí, se escucha. Bueno. Nosotros vamos a hablar del tema del 15 al 18, creo que es pues no sé. Bueno, estos son mis compañeros. Sí, el problema del 15 al 16. Javier, Cristian Sandoval, Luis Sandoval, Mauricio Santillán, Luis Treviño, que soy yo, su servidor, y César Vela. Bueno, les comentaba, los temas que vamos a ver hoy van a ser 4, del 15 que son los problemas, 16 que es la algorítmica o heurística para resolver problemas, la 17 para práctica para resolver algunos problemas y 18 que es la toma creativa de decisiones. Bueno, yo voy a empezar con el tema 15, que son los problemas en una generalidad. Pues una frase que me gustó mucho al principio, que es de Voltaire, que dice, los problemas resueltos de cualquier género que sea constituyen una gran parita de mérito, nos hacen grandes cosas sin grandes fatigas, que yo siento que pues sí, queda, ¿verdad? Con los problemas y todo. Bueno, en este capítulo lo que vamos a ver es ver cómo podemos resolver los problemas que tenemos en la vida cotidiana o los que tenemos en el trabajo, en la vida, en la escuela, en el amor, lo que sea, pero desde un punto de vista creativo. Es importante pensar diferente para resolver un problema. La mayoría del tiempo el problema tiene una solución que es bastante sencilla, pero simplemente nos cerramos a una idea y ya no podemos ver la solución. Entonces, para esto nos va a ayudar este capítulo. Bueno, también nos va a ayudar cómo resolver las emociones negativas, que es la impulsividad, el egocentrismo y otros puntos negativos del pensamiento que pues no nos ayudan en nada, simplemente nos están frenando a llegar a la solución del problema. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es un problema y sus tipos y sus elementos? Obviamente, pues hay muchos problemas y se pueden clasificar de diferentes maneras. El libro, de hecho, tiene muchas más de las que listo aquí, pero una de las más principales pues, son problemas de razonamiento, que vienen siendo pues, los de las escuelas, cualquier problema que tenga que ver con la habilidad de pensar o de razonar, ¿verdad? Los personales, que pues obviamente todos tenemos problemas personales, que de amor, que de la familia, que etcétera, ¿verdad? Filosóficos, que son unos problemas que a lo mejor dices, bueno, yo no tengo problemas filosóficos, pero la sociedad como sí, en general, pues hemos tenido muchos problemas filosóficos, qué debemos de hacer en la sociedad, qué es lo bueno, qué es lo correcto, etcétera. Entonces, pues sí los vivimos, aunque no los llamemos filosóficos, a lo mejor son morales o éticos, etcétera. Los científicos, pues, son qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no. Hay muchas cosas, por ejemplo, hace tiempo había mucho con las células madres, que si se debe hacer, que si no se debe hacer. Por ejemplo, los científicos, yo creo que a lo mejor aplica también eh, no sé, con la inteligencia artificial, qué es lo que debe de hacer, en Facebook, si nos deben de checar o no checar, etcétera. Y de aprendizaje, ¿verdad? Que muchos problemas de la escuela vienen del aprendizaje, porque pues no todos aprenden igual, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces, pues hay gente que necesita aprender de una cierta manera y otra que necesita aprender de otra manera. Y bueno, como les decía, el libro tiene muchas otras listas, pero bueno, cada problema de los previos y de los que más hay tienen diferentes elementos. Otra vez, el libro nombra varios elementos, yo simplemente agarré los más importantes, pero los elementos vienen siendo las personas, que pues en la mayoría de los casos viene siendo tú como persona y cómo afectas a otras personas, el contexto, el ambiente en el que se da, el por qué se da el problema. A lo mejor el problema no es necesariamente un problema para otra persona, pero para ti sí, por tu contexto o por ejemplo, a lo mejor la gente que está en silla de ruedas, pues el contexto es que están en silla de ruedas, ¿verdad? Es su ambiente en el que viven y a lo mejor a ti no te molesta ese problema, pero es un problema que está ahí. Los hechos, los datos, pues la información como tal. Hay muchos casos, por ejemplo, ahorita que está ahorita muy sonado lo del feminicidio, hay datos que pues sí, las mujeres no sé, que hay muchos problemas con esos. Entonces son los datos, entonces esos son los elementos con los que tenemos que para trabajar, para buscar una solución. Las opciones o cursos de acciones aceptables, obviamente hay acciones que puedes hacer para resolver un problema, pero a lo mejor no son las soluciones más correctas o moralmente aceptables, como es la violencia o, no sé, el robar o lo que sea. Los objetivos que se persiguen a través de la solución, hay que tener en cuenta la solución y los objetivos que nosotros perseguimos, porque a veces también podemos ser muy egocéntricos y perseguir objetivos muy, muy egocéntricos, que nomás nos benefician a nosotros, que por ejemplo a lo mejor vas a ganar más dinero tú, pero vas a dejar más pobre a alguien o le vas a estar robando a alguien o vas a poner en riesgo la vida de alguien. Entonces, tienes que estar consciente de los objetivos que quieres y que
cómo vas a llegar a ellos y si los objetivos en sí son buenos. Los parámetros o escalas de valor para evaluar las soluciones es que eso es más o menos como que lo que va a impactar el problema y su solución. Hay problemas que son más pequeños, que de que, ay, bueno, no tengo feria, no sé, no importa, pero hay problemas que son más grandes, que toman en contexto más gente, entonces hay que evaluar las diferentes soluciones que van a llegar a esos problemas. Bueno, la que sigue, entonces, como les decía, hay diferentes elementos. Otras cosas que tenemos que tomar en perspectiva para los problemas son las deficiencias, las fallas y las malas perspectivas mentales de los alumnos. A veces nos cerramos. Nos cerramos a una idea de que, ok, tenemos que solucionarlo de cierta manera, o a lo mejor estamos tristes o estamos depresivos y pues tenemos una mala perspectiva mental. Y bueno, como alumnos, pues somos alumnos, ¿verdad? Entonces, según estudios, los estudiantes acumulan una serie de deficiencias que a través de sus años de estudio, algunas de ellas los incapacita para enfrentar los problemas con altas posibilidades de triunfo, que viene siendo de que, pues, a lo mejor por ciertas deficiencias, que por ejemplo, le puedes dar por favor la que sigue, ciertas deficiencias nos van a frenar en la solución de problemas. Por ejemplo, los hábitos de lectura y comprensión de mensajes escritos. Obviamente eso es muy importante, o sea, hay que saber leer y comprender lo que estamos leyendo para no sé, a lo mejor en un momento vas a tener que firmar un contrato y si no le entiendes, a lo mejor te roban o te hacen algún daño, o pues simplemente leer es muy bueno. Otros de los problemas que se dan los estudiantes pues, puede ser la falta de concentración, no saber controlar la impulsividad, incapacidad para comunicarse o interactuar en grupo, falta de habilidades de pensamiento, falta de perseverancia, carácter y seguridad en sí mismos. Entonces, todos estos son problemas que a lo mejor tenemos nosotros como estudiantes o a lo mejor un compañero tienen o conocen que tiene algunos de estos problemas. Entonces, estas son las malas perspectivas, estas son las cosas que nos frenan a nosotros para poder llegar a una solución más fácil, vamos a decir. La que sigue, por favor. Entonces, obviamente todo problema tiene una solución. Entonces, algunas de las soluciones que nos menciona el libro, que pues si tienen algunos de esos problemas que mencioné anterior, pueden checar el libro, hay muchas más soluciones. Yo agarré las más importantes. Por ejemplo, el de leer, pues una de las soluciones sería leyendo más y mejores libros que te dan o con frecuencia el diccionario para entender para tener ¿cómo se llama? Para conocer más palabras, se me fue la palabra, pero para conocer más palabras. Entonces, enfrentar los problemas con actitud positiva también hay que verlos desde diferentes actitudes y pues obviamente desde una actitud positiva van a haber otras soluciones que si lo ves desde una actitud negativa. Analizarse constantemente y cuestionarse lo que damos por hecho. A veces damos mucho por hecho de que, bueno, yo soy así y así soy y soy enojón. Pero pues no, o sea, eres enojón porque quieres ser enojón, o a lo mejor no quieres, pero es tu forma de reaccionar a las cosas. Entonces, entender de dónde viene ese enojo y por qué reaccionas con enojo es importante, ¿verdad? Y pues entenderse uno mejor a uno mismo para poder encontrar sus deficiencias, que es pues básicamente lo mismo, es cuestionarse a sí mismo para saber qué es lo que tenemos mal. La que sigue, por favor. Las malas perspectivas de los mentales de los alumnos. Estas son, pues ya conocen estas como que palabras, ¿verdad? Todos hemos conocido de gente egocéntrica o gente con prejuicios, polarización, arrogancia, y a lo mejor nosotros somos impulsivos o egocéntricos o prejuiciosos o lo que sea. Entonces, como decía la solución anterior, o sea, hay que cuestionarse uno a sí mismo constantemente y ver que no estamos con malas perspectivas y que no buscamos soluciones para problemas que son originarios por estas cosas. Por ejemplo, alguien egocéntrico va a pensar, no sé, él en sí mismo y a lo mejor eso le causa problemas. O a lo mejor eso, pues sí, le va a causar más problemas en su vida, en su familia, en el trabajo, etcétera. Entonces hay que ser constante y checar que no estamos con estas mentalidades en nuestra cabeza o que no tomamos decisiones a base de estas malas perspectivas, ¿verdad? La que sigue, por favor. Y bueno, aquí Te silenciaste, vato. ¿Ahí me escucho? Se escucha pero bien lejos. ¿Ahí me escucho mejor? Sí, está. Ahí se entiende. Ok, bueno, mi nombre es César Vela y yo les voy a dar algunas formas de poder afrontar estos problemas y plantearnos un poco una solución. Una de las cosas que podemos utilizar son los post-its o tarjetas adheribles.
Estos se pueden utilizar con métodos que ya existen, pero para tenerlo en físico y a la vista a la mano. Algunos de los métodos que podemos utilizar son una herramienta de despliegue o con una lluvia de ideas, el intercambio, un árbol ascendente, un árbol descendente, un mapa de información y un mapa de acción. La que sigue, por favor. La primera de ellas es la herramienta de despliegue, que es una lluvia de ideas, que esta simplemente es tratar de como dar varias ideas, válgame, mientras se van anotando y se tienen a la vista. Así, a su vez, también las podemos clasificar dependiendo de la ruta que lleven estas soluciones o estos pensamientos acerca de la problemática. Siguiente. La otra es el intercambio. El intercambio, más que nada, a lo que yo entendí, es como tomar diferentes opiniones de mucha gente, platicarlo con más personas, cómo lo han hecho, y anotando estos puntos de vista diferentes en los post-its para poderlos comparar a la vista. La siguiente, por favor. El árbol descendente, es uno en el cual pues, la mayoría estamos familiarizados. Más que nada se trata de un problema principal que se va despegando en, por así decirlo, secciones de este problema, y a esas secciones se les va dando una solución dependiendo de cómo lo queramos afrontar o de qué solución querramos tener. La siguiente, por favor. El árbol ascendente es básicamente lo mismo, solamente que partimos desde la solución hasta qué problemas se pueden resolver. La siguiente. El mapa de información es uno en el cual, permítanme. Bueno, es un gráfico en el cual nos muestra elementos o conceptos del problema que necesitamos solucionar. En este pueden venir información y la relación que existe entre estos problemas. Utilizamos igualmente los post-its de diferentes colores, los cuales llevarán sus letreros y algunos datos que nos puedan ser de ayuda para resolver este problema. Nos sirve como una guía para comprender información o una situación de este problema que queremos resolver. Lo podemos utilizar cuando haya que tener una panorámica de esta problemática por escrito y que tengamos que relacionar estos elementos. La que sigue, por favor. El mapa de acción, es básicamente, se utiliza cuando ya hay un método para solucionar este problema y se va siguiendo unos pasos a seguir. Igualmente que ahí siempre se utiliza para cosas bastante, ¿cómo se dice? No sé la palabra. O sea, para hacer algo que ya se ha hecho muchas veces y se tiene que hacer de la misma manera siempre. ¿Qué sigue, por favor? Y el proceso que tenemos que tener en cuenta para poder utilizar esta técnica deberá de ser redactar correctamente las preguntas guías, como ¿por qué sucede esto? Identificar los objetivos y los no objetivos o lo que no se desea hacer con este tipo de técnicas, averiguar dónde buscar la información para poder solucionar este problema, organizar al grupo que va a buscar estas soluciones, preparar lo necesario para trabajar para que no tengamos más distracciones como el lugar, la mesa, el tablero, etcétera, y aplicar las herramientas de análisis, que son los ejemplos que di. Siguiente. Las consideraciones finales son que estas técnicas se pueden utilizar por separado para abarcar solamente un punto de vista, o se pueden utilizar juntos para resolver el problema. Algunas preguntas que nos pueden ser de utilidad para plantearnos qué técnica podemos utilizar pueden ser: ¿cuál es el verdadero problema?
por qué y para qué estamos aquí y ahora, qué cosas o inconvenientes están sucediendo, qué tratamos de lograr, qué tratamos de evitar, por qué ocurrirá este inconveniente, de qué forma se podría solucionar, qué pasos o estrategias nos conviene para poderlo solucionar, cuáles son los riesgos o costos que supone esta línea de acción, por qué sí o por qué no se solucionó con las respuestas que dimos, y después de solucionarlo, qué se tiene que hacer para prevenir un problema futuro. Buenas noches, mi nombre es Luis Armando Sandoval Silva y yo, junto a mis compañeros, estamos dando la clase y a mí me tocó lo del capítulo 16, algorítmica y heurística para resolver problemas. En este capítulo observamos las experiencias de algunas personas que se han distinguido no solo por ser buenas solucionando problemas, sino porque escribieron sus hallazgos para las siguientes generaciones, así como Mario Bunge para el tratamiento de problemas científicos y George Polya para la heurística, y algunos ejemplos de cómo proceder con método, los cuales están mencionados en el libro, y hay muchos más, pero nos vamos a enfocar en estos dos. El primer punto, las recomendaciones que dan estos personajes para el manejo y el planteamiento inicial de los problemas científicos. Primero se habló de qué es un buen problema científico y para esto se identifica por el cual contenga las siguientes etapas. Esto es lo que debe tener un problema científico para considerarse el mismo, el cual es un inserto en un cuerpo de conocimientos, que vendría siendo como un tema sobre algunos conocimientos ya considerados científicos, estar bien formulado, pues tener una base con que trabajar, con un trasfondo y unos supuestos iniciales verdaderos o definidos, que se llamarían las hipótesis. Bien delimitado, que tenga un principio y un final, por así decirlo, no irnos a lo ilimitado, que pues no, a lo mejor no podríamos conseguir una solución, sino enfocarnos en uno solo, que tenga solución y una sola, como lo estaba diciendo. Siguiente, por favor. Aquí son unas características sobre los problemas científicos, las que son mencionadas en el libro, que esté estipulado el tipo de solución que se aceptará, lo que se hablará y lo que nosotros como personas podremos aceptar de que, pues este puede ser el problema científico, que sea importante por lo valioso y por la cantidad de personas afectadas. Pues como podríamos decir, el más llamativo, o bueno, el más importante con la cantidad de personas, pues sería, por ejemplo, el calentamiento global, etcétera, que ese es un problema científico que se tiene que solucionar. Que sea interesante y actual, pues podría, de ejemplo, el mismo, que haya factibilidad para resolverlo. Sí hay, pero pues hay muchas cuestiones que lo complican, que sea fecundo y no un mero pasatiempo. Eso quiere decir que pues no nada más porque se te ocurrió, voy a hacer este problema científico, lo voy a resolver, pues no, simplemente que sea algo que sirva para la mayoría. Siguiente, por favor. Las recomendaciones para el manejo de problemas. Estos están mencionados en el libro como 12 consejos sobre el manejo de los problemas de investigación para tener alguna posibilidad de éxito, en los cuales son formular el problema con claridad, no a la brava ni solo con ideas vagas, sino que con claridad, señalar las premisas, las incógnitas y escribir en forma desarrollada el núcleo generador del problema, lo que genera que nosotros nos hagamos las preguntas para resolver el mismo. Descubrir los presupuestos, explicar los presupuestos y de estos pertinentes de mayor importancia, que son como de que si ocupamos esto, la cantidad de este material, de la cantidad de este dinero, la cantidad de esas personas para resolver este problema con mayor importancia, localizar el problema, seleccionar el método, como los que hemos estado mencionando y vamos a mencionar, simplificar, analizar el problema, planearlo, buscar problemas análogos resueltos, o sea, de investigaciones de un lado para otro sobre el mismo problema o afín, transformar el problema, exportarlo y controlar la solución. Siguiente, por favor. Estas fases para la solución de un problema científico son más que nada como un tratamiento de un problema, ya que no empieza el trabajo de experimentación y termina cuando se halla una solución. Dijo Mario Bunge, de los científicos que estamos hablando, propone estas 5 fases principales y cada una se divide en cierto número de problemas particulares. Pero, generalizándolo aquí para la clase, es primero la formulación. En esta se pregunta qué es el problema, cuáles son los datos, cuáles son los supuestos, cuáles son los medios, por ejemplo, las técnicas, qué clase de solución se desea, qué tipo de comprobación y por qué se busca una solución. Es la parte de formulación. Siguiente.
La siguiente fase, que es exploración preliminar, es esta la cual se busca qué aspecto tiene, cómo está definido y si lo está, cómo es este presupuesto, está tomado como una hipótesis, es observable, es contable o medible, etcétera. El siguiente pues fue la tercera fase, es descripción. Aquí nos hacemos las preguntas de el cómo es, qué es, dónde está, cuándo ocurre y de qué está hecho. La interpretación es aquí en donde nos hacemos las preguntas de cuáles son las variables de interés, cuáles son los factores determinantes, cómo se relacionan las variables de interés, cómo funciona, ya sea sus mecanismos, de dónde o de quién procede un origen físico, lógico y en qué se transforma, que es como una predicción. Estas son las fases que nos sugieren. Y la 5, control de la solución. En esta última, las preguntas se definen como cuál es el dominio de validez de la solución de los límites. ¿Pueden obtener la misma solución por otros medios posibles? Comprobación independiente se conocía la solución original. La solución es coherente con el cuerpo de conocimiento aceptado y qué diferencia significa la solución para el cuerpo de conocimiento accesible. Esto ya es cuando casi el final para las diferentes soluciones que puede tener un problema. Siguiente. El punto 2 que nos menciona el libro es la solución de problemas de entrenamiento matemático, algorítmica o heurística. El camino heurístico no es recto ni está formado por fases secuenciales, supone búsqueda y evaluación y sucesivas posibles inexactitudes o errores y nuevas búsquedas, sondeos o exploraciones. Aquí se hablará primero de la heurística, se darán algunos ejemplos para mejorar la habilidad heurística, los cuales son los siguientes mencionados en el libro, es estudiar bien cada problema identificado los datos, identificar las fallas propias y los posibles bloqueos, conocer el contexto, el ámbito y el escenario, aprovechar los golpes de suerte, los serendipity, que son un concepto mencionado en el libro como los golpes de suerte, así más o menos se les denomina en algunos aspectos. Ser tenaz y perseverante, simplificar cuanto sea posible, enfrentar los problemas con ánimo positivo, practicar la resolución de problemas para adquirir su destreza, jugar con las posibilidades en todas las fases, dominar un buen repertorio de métodos, técnicas y estrategias para resolver los problemas. En estos también, pues como todo nos ha pasado, existen los bloqueos mentales durante el proceso de resolver problemas. Como nosotros podemos observar en nuestra experiencia, al enfrentarse a los problemas, uno suele aferrarse al uso de procesos o elementos que se intuye que no servirán. Negarse a poner a prueba las soluciones que funcionaron en otros problemas semejantes es uno de los grandes bloqueos. Como quien dice, en esta fórmula te puede llevar a lo mismo, pero tú quieres usar otra que es la que ya te sabes o es la que te explicaron o es la que tú ves mejor, pero no siempre es así. Por ejemplo, el no saber destacar las preocupaciones habituales de la vida, sobre todo durante la crisis propia o de personas allegadas, la falta de confianza en uno mismo y la tendencia a postergar o rodear los problemas en casos que se tienen obligación de tratar de resolverlos. En estos están los bloqueos del tipo cultural y fallas en la comunicación. También los bloqueos psicológicos, que son nerviosismo, exceso de confianza, etcétera. Ahí ya estamos hablando de los problemas de nosotros, como los bloqueos para los bloqueos mentales que pueden existir. Siguiente. Y creo que por último, un poco sobre los algoritmos. Los algoritmos son como fórmulas que nos aseguran la solución correcta del problema si se aplican sin error. A continuación, vamos a listar los 7 prioridades que nos da el libro. El 1 son las secuencias que tienen ya sea un principio y un final. Están definidos sin ambigüedades, son de aplicación general, terminan al procesar los datos, se aplican en los problemas bien estructurados, tienen condiciones estandarizadas, no son originales o el resultado de la creatividad, ya que pues tienen un patrón que la mayoría de los que usamos los algoritmos lo debemos de seguir, principio a fin. Siguiente, por favor. Y aquí sigue mi compañero siguiente. Siguiente, por favor. Soy César Vela. Okay. La práctica para resolver los problemas capciosos. Bueno, este tipo de problemas son unos ejercicios muy agradables y casi divertidos, en los cuales sí se tiene que tener un poco de ingenio y creatividad, ya que estos problemas como que nos intentan hacer creer que la respuesta es obvia, aunque te la está dando en el mismo problema. Algunos de los objetivos que se pueden tener para estudiando este tipo de problemas es que mucha gente no toma una actitud buena ante estos problemas. Entonces, al realizarlos, al estarlos practicando, se puede llegar a tener una actitud un poco mejor hacia esta.
También al practicarlo se inculca la conveniencia de representar en forma gráfica las condiciones de algunos problemas por resolver. Y también se puede, al practicarlos, pues nos vamos acostumbrando a realizar este tipo de problemas y al poder entenderlos, ya que estos vienen en muchas pruebas de coeficiente intelectual. Algunas de las contraindicaciones que pueden llegar a tener el ver muchos de estos problemas es que, como son un poco chuscos, por así decirlo, sí se pueden llegar a tomar como en broma y se puede llegar a como agarrarlos a chiste. Y también se puede llegar como a tener ese cierto énfasis en estar rebuscando la redacción del problema para verificar que no sea un problema capcioso. Igual tampoco es como que esto se practiquen solamente para que las pruebas de coeficiente intelectual te salgan muy, muy altas, o sea, solamente enfocándose en esto. Siguiente. Y en algunos ejemplos que pueden llegar a tener este tipo de problemas son como los siguientes, como dos mujeres llegan a un hotel, piden un cuarto. ¿Qué hora es? Un cuarto para las dos. O sea, parecen chistes. Y siguiente. Bueno, mi nombre es Javier Yeles Sánchez Olmedo. Voy a presentar lo que resta del capítulo 17. Bueno, primero empezamos con problemas graficables. Pues se pretende aprender a resolver algunos problemas cuyos datos se pueden representar de forma gráfica y pertenecen a una sola variable. Para esto se recomienda mucho seguir el siguiente procedimiento, que es, pues, primero que nada, leer todo el problema para poder comprenderlo, entenderlo, qué es lo que está cambiando. Bueno, ahí entra identificar la variable, identificar qué es con lo que podemos trabajar, decidir la forma de representar gráficamente los datos, ya sea una gráfica de barras o hasta alguna gráfica de pasteles si es necesario, depende del tipo de problema que se quiera resolver. Bueno, después de elegir se tienen que esbozar las magnitudes a lápiz, porque a final de cuentas este método es al tanteo. Uno tiene que ir tanteando más o menos las cantidades si no son exactas. Y después de haber tanteado las magnitudes, debemos comprobar si las condiciones que nosotros escribimos en nuestra gráfica corresponden a las prescritas por el problema. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de promedios de calificaciones. Empezamos con Rubén, que obtuvo un promedio de calificaciones inferior a Marcelo. Aquí ya tenemos dos personas, dos sujetos. Rubén obtuvo un promedio inferior a Marcelo. Entonces Rubén está abajo de Marcelo. Tenemos que Marcelo es el primero y Rubén es el último. Nomás tenemos dos personas. Entonces, Marcelo es el más alto y Rubén es el más bajo. Después mencionan a Isidro. Dice Isidro, por el contrario, obtuvo un promedio más alto que Iván. Aquí habla de dos personas distintas y también los jerarquiza, pero no tenemos manera de relacionarlos con los primeros dos que ya teníamos jerarquizados. Entonces podemos también asumir que Isidro es más alto que Iván, o su promedio, pero no podemos correlacionarlos porque a final de cuentas no hay ningún vínculo todavía entre ellos. Realmente son dos pares de información separados. Aquí viene la conexión. Dice Marcelo, a pesar de haber obtenido buenas calificaciones, obtuvo un promedio inferior al de Iván. Entonces, si al principio teníamos que Rubén estaba abajo y Marcelo estaba arriba, dice que Marcelo obtuvo un promedio inferior al de Iván. Aquí introducimos la tercera persona que es Iván, ya tenemos tres lugares, que es Rubén, Marcelo e Iván. Y a partir de Iván nos podemos regresar a la oración de Isidro, que menciona que obtuvo un promedio más alto que Iván. Aquí se introduce la cuarta persona que es Isidro y nos quedaría al final de la pregunta quién obtuvo el mayor promedio, ¿cómo lo siguen? Pues sería Isidro, Iván, Marcelo y Rubén. Soluciona problemas de dos variables. Para resolver este tipo de problemas se utiliza una matriz de doble entrada sobre la cual se anotan los puntajes correspondientes a las variables. Es decir, podemos tabular los valores que nos da el problema. Aquí se abren mucho las posibilidades de lo que puede hacerse, pero a final de cuentas la mayoría de problemas que se tratan aquí son más que nada multiplicaciones y divisiones. Tenemos, por ejemplo, acomodados por orden en una estantería,
están los 3 tomos de una enciclopedia que ya no tiene pastas. Cada tomo mide 5 centímetros de grueso. A un diminuto gusano se le ocurrió perforar en línea recta desde la primera hasta la última página de la enciclopedia. ¿Cuánto medirá de largo esta perforación? Ahora, desde el principio, el problema nos plantea que los tomos ya no tienen pastas. Por lo tanto, si cada tomo mide 5 centímetros de grueso y están pegados uno al otro, no hay espacios entre ellos, entonces tenemos 5 centímetros por tomo y tenemos 3 tomos, entonces 5 por 3 dan 15 centímetros, que ese sería el tramo o el grueso total que el gusano tendrá que recorrer para hacer el hueco en línea recta. Para la solución de problemas de los test, estos son más que nada no similares, pero tienen cierta semejanza con los capciosos, pues hay que pensar un poquito fuera de la caja, como quien dice. Empezamos con los problemas de palabras. Para resolver este tipo de problemas hay que tener en cuenta ciertas características que la mayoría de este tipo de problemas tienen. Vamos a partir del ejemplo de sombrero es a cabeza, como guante es a en blanco. Tenemos opciones de corbata, mano, nariz y saco. Supongamos que no tenemos ahorita la respuesta correcta. No la sabemos, no se nos ocurre nada, no la podemos relacionar. Podemos seguir los siguientes pasos. Primero pensar si son semejantes o sinónimos. ¿A qué se refiere? Sombrero es a cabeza. Sombrero y cabeza no son sinónimos. Uno es un objeto inanimado y el otro es una parte del cuerpo. Son opuestos o antónimos, mismo caso, no son del mismo tipo, o sea, no pueden ser opuestos ni semejantes ni nada. Son miembros del mismo grupo, tampoco es el caso. Sombrero viene siendo una pieza de vestimenta y la cabeza es una parte del cuerpo, algo de anatomía, algo vivo. Es un compendio de clase o género, mismo caso, no se relaciona. Una de las palabras llega a convertirse en otra. Intentando jugar con las palabras, moviendo letras, conjugándolas, no hay manera de que sombrero termine convirtiéndose en la palabra cabeza. Entonces también se descarta eso. Sigue, una palabra se asocia con la otra por función o actividad. En este caso, con actividad, pues no, porque el sombrero es un objeto inanimado. Pero sí, por función. ¿Qué hace el sombrero a una cabeza? La cubre. Entonces, bajo eso, ya tenemos una relación definida de cómo se relaciona un sombrero con una cabeza. Entonces, de ahí podemos partir que un guante debe cumplir una función en una parte del cuerpo, así como la cabeza. Por ende, sería por descarte la mano, ya que corbata no es una parte del cuerpo, ni saco y nariz sí es una parte del cuerpo, pero no corresponde a la relación que ya teníamos de sombrero con cabeza. Y para mencionar los últimos dos, dice interviene un concepto de cantidad en caso de que se traten de palabras o conceptos de cosas grandes o chicas. Y en ocasiones la relación se basa en pautas verbales. Hay veces que en este tipo de problemas se usan palabras que riman, suenan similar, o incluso repiten sílabas. También, por último, hay que revisar si no comparten ese tipo de similitudes puramente verbales o escritas. Ahora, soluciona problemas de series. Primero se debe escribir la serie ya sea de letras o números, dejando espacio en medio de ellos para que podamos formar una letra V en medio de ellos. Y poner qué es lo que nos relaciona. Si es alguna operación matemática, ya sea una suma, una multiplicación, una resta, una división, una potencia, un logaritmo, alguna operación o una ecuación, o en caso de números, el número de posiciones que recorre por posición en la serie. Ahora tenemos el ejemplo de completar la serie de 7, 14, 42 y 168. Para esto, formamos aquí las letras V y empezamos a relacionar primero 7 con 14 y yendo por la ruta fácil, digamos que suma. Entonces, si le sumamos aquí 7, nos cumple la condición. Si aquí en este caso le sumamos también 7, vemos que 7 y 14 no dan 42. Entonces, aquí no puede ser 7.
Si digamos más 8, tampoco, más 9, tampoco. Entonces, esto no se trata de una suma. Se descarta la suma. No es división, no es resta, porque el número va en aumento. Entonces, podemos incluir una multiplicación. Aquí ponemos que 7 por 2 sí da 14. Y ahora, si seguimos bajo esta misma serie, porque al final de cuentas todo este tipo de cosas tienen que hacer al tanteo. Entonces, si volvemos a calar por 2, no nos va a dar 42, nos da 38, si no me equivoco. No da 42. Entonces, no, lo que lo relaciona no es directamente una multiplicación por 2 continua. Digamos, por 4 tampoco lo da, así que no es una potencia. Si seguimos intentando, por descarte, si hacemos una secuencia continua, aquí en este caso los unimos por más 1. Aquí lo relacionan una multiplicación por 2 y aquí una por 3 sí da la cantidad de 42. Ahora, como aquí ya tenemos unas condiciones iniciales de que va en aumento el dígito a multiplicar, entonces aquí podemos intentar multiplicar por 4 y podemos ver que en efecto sí nos va a dar la cifra de 168. Entonces ya tenemos aquí 3 números que confirman nuestra teoría final, como quien dice, de que nada más se suma un número al dígito por el que se multiplica cada número de la sucesión. A partir de esto ya podemos calcular siguientes números en la serie, siguiendo la misma secuencia. Y sigue mi compañero. Bueno, mi nombre es Cristian Osvaldo Sandoval Espinosa y yo voy a empezar a explicar un poco sobre el capítulo 18, que es la toma creativa de decisiones. Como primer punto tenemos algunos tipos de decisiones. El primero que tenemos es el de avanzar o detenerse, que esto es más que nada, pues como su nombre lo dice, ya cuando llegamos a un punto en una situación, tenemos que decidirnos si seguimos avanzando en ese mismo trayecto o detenernos y pasarnos a alguna otra situación diferente. Después tenemos las decisiones cíclicas, que estas pues son unas decisiones que se van tornando, pues valga la redundancia, cíclicamente. Después tenemos las de contratación, que esto es para asignar responsabilidades. Estas se pueden ver en los trabajos. Cuando vas a pedir trabajo, pues vas y tu jefe te asigna unas responsabilidades que tú tienes que cumplir. Entonces esa es una decisión de contratación. Después tenemos las de emergencia, que estas no se puede dejar un tiempo para decidir, sino que se tienen que tomar sí o sí en ese tiempo en el que te surge esa circunstancia. Tenemos las rutinarias, que estas, pues podemos dar un ejemplo de que cuando vas a decidir qué ponerte en tu día a día, pues la ropa, eso se va repitiendo día tras día. Tenemos también las estratégicas, que en estas se lleva a cabo un plan considerando lo que vas a hacer y la visión que se tiene para eso. Tenemos también las funcionales, que estas se hacen dentro de un equipo y se mira las aptitudes que tiene cada persona de ese equipo para que así pueda salir de una mejor manera lo que se quiere tomar como decisión. Tenemos también las operativas, que estas son procesos que se van siguiendo para llegar a un fin. Después tenemos las irresistibles, que aquí no hay forma de volver atrás, que la decisión que se tome en ese momento o que se tome en base a esa situación ya no se podrá revertir. Tenemos las reversibles, que aquí si se toma en cuenta las circunstancias,
si puede llegar a cambiar en algún momento o si se necesita cambiar de rumbo. Estas sí se pueden revertir. Y por último tenemos las experimentales, que aquí, como su nombre lo dice, pues se pone a prueba durante un tiempo y se observa cómo va funcionando y los alcances que se tiene. Ahora, las actitudes durante la toma de decisiones. Primeramente tenemos la de escuchar a los demás. Aquí lo que se hace es que no solo puedes tener tu punto de vista, sino también si estás dentro de un equipo, pues tienes que escuchar las opiniones o los puntos de vista que tienen los demás compañeros y así poder llegar a tomar una decisión de una manera más correcta. El segundo punto sería el escuchar con paciencia lo que dicen los demás. Como lo dije, pues no solo te puedes quedar con tu punto de vista, sino también estar abierto a más opiniones. También ofrecer la oportunidad de que los compañeros puedan expresar sus propias opiniones y también tener como opción algún cambio debido a que algún compañero tuyo haya tenido una formulación de su idea con unos argumentos de manera sólida y esto te haga cambiar de opinión en decir de que está mejor argumentada su decisión que pues la que tenías con anterioridad. También tenemos las actitudes para minimizar los riesgos. Aquí se toma en cuenta todas las posibilidades, hay que evaluar y comparar las posibilidades que se tienen en cada una de las decisiones que se vayan tomando. También hay que incorporar un margen con una flexibilidad por si se necesita regresar a alguna decisión o tener un poco más de visibilidad como que a futuro. También tenemos lo de apoyar al equipo en la elección entre diversas posibilidades que se tengan. Por último, tenemos las de abordar todos los temas. Aquí hay que tener decisión a cada tema por separado. También hay que ser considerados con todos los temas de la situación que se vaya a estar tomando como decisión. Hay que saber identificar cuáles son los temas que se parecen o que se repiten y también enfocar las decisiones en una forma racional o emocional. Bueno, ahora tenemos dos tipos de pensamientos. El primero viene a ser el pensamiento racional, que aquí en este pensamiento pues se aplican ya conocimientos que se tienen, las aptitudes y la experiencia que tú tengas. Después también se aplica la lógica para llegar a una conclusión que nos parezca la mejor. Y también tenemos que hay que analizar y comprender del tema que se está hablando, tener un poco más de contexto para poder entender todo el asunto o el problema con el que se va a solucionar. Por otro lado, tenemos el pensamiento intuitivo, que aquí para llegar a una conclusión, pues como su nombre lo dice, es por intuición. Aquí no necesitas usar la lógica, sino pues nomás lo que tú sientes que sea lo mejor. Hay que dejarse llevar por nuestras emociones y la sensibilidad que tenemos. Y aquí se presta a usar la imaginación para poder crear nuevas ideas o nuevas soluciones que a ti te parezcan las correctas. Ahora, en el punto número 2 tenemos la evaluación de los aspectos decisivos. Aquí hay que valorar unos aspectos básicos para la toma de decisiones. Lo primero, hay que evaluar la utilidad de las ideas que se tengan. Es decir, hasta qué punto las opciones que se adaptan a nuestros criterios, cuáles serán las consecuencias de cada
de cada solución que se está dando. Si la solución pues tiene un apoyo mayor dentro del equipo, y también cuál es el equilibrio entre las desventajas y las ventajas que tenga a la dicha solución a la que se va a llegar. Después tenemos que decidir finalmente pues, la decisión que queremos tomar, pero para esto hay que estar satisfechos con lo que se quiere llegar a hacer. Se tiene un proceso de la toma de decisiones que es exhaustivo y sensato, perdón. También hay que ver las posibilidades que haya para que cambie de opinión si se dispusiera de más tiempo de buscar información. Otra cosa es que hay personas que hayan hecho aportaciones suficientemente amplias a la toma de la decisión que se va a llegar. Por último, tenemos que evaluar las soluciones. Aquí se puede buscar más ayuda, no nomás quedarte con tu punto de vista o con el punto de vista de tus compañeros. Si creen que es más razonable seguir pidiendo o buscar más ayuda de alguien que sepa más acerca del tema, pues se puede hacer. Hay que estar dispuestos a los supuestos cambios que se puedan llegar a tener. Hay que ver qué se va a ganar con la actividad o la idea que se está proponiendo. También hay que ver los objetivos a corto y a largo plazo y cuáles son los peores jueces o cómo nos vamos a enfrentar pues, a los problemas que nos venga a traer la decisión que vamos a tomar. Ahora, para evaluar la eficacia de una decisión, hay que seguir un proceso en específico. Lo primero sería definir el problema que se ha originado y que es el cual requiere una decisión la cual tomar. Después nos vamos a analizar todas las causas de lo que pudo haber ocasionado el problema. Hay que ver todos los puntos que nosotros creamos necesarios para así tener el contexto necesario para poder llegar a tomar una decisión de manera más correcta. Después hay que revisar las medidas correctivas que se han ido tomando conforme el proceso. Hay que considerar la eficacia de las medidas correctivas y por último, pues hay que aprender de los resultados de la decisión que se llegó a tomar al final de este, de este proceso para solucionar una problemática. Ahora, para evaluar a los compañeros en una decisión, lo primero que se hace es desglosar la decisión en elementos que componen cada uno de ellos. Después se comentan los objetivos clave de cada elemento y de la decisión que se está tomando. Nos vamos después a explicar las medidas necesarias para alcanzar cada objetivo de cada uno de nuestros compañeros. Después hay que delegar las responsabilidades de cada uno de nosotros para así tener un mejor proceso y que sea mejor desarrollado todo. Después de esto hay que informar a nuestros compañeros del plazo para finalizar cada medida que se vaya a estar tomando para que todos estén pues en el mismo tiempo, que todos estén enterados de todo. Y por último, se acuerdan los puntos de cada interrupción para controlar y llevar el tiempo medido de manera correcta en base a la toma de decisión que se va a hacer. ¿Sí me escuchó? Sí.
Perfecto. Bueno, mi nombre es Mauricio Armando Santillán Rivera y a mí me toca dar los últimos 2 temas del capítulo 18. Y por ahora voy a hablar de los consejos para la toma de decisiones. Y pues el primer consejo pues es estimular el proceso creativo para tomar decisiones, muy importante, pues obviamente necesitamos pensar todas las opciones, la mayoría de las opciones, abarcar todo lo que se pueda con respecto a la decisión para ya tomar al final de cuentas esa decisión. Y otro consejo es generar un ambiente relajado para que los individuos se sientan cómodos. Esto ayuda mucho a las nuevas ideas, ya sea si se trabaja, y esto ayuda para tomar una decisión como única o una decisión como equipo. Y la siguiente parte es que cuando más cerca trabaje un equipo, aumentará su confianza y eso ayuda a relajar para tomar también una buena decisión. Y es muy importante. Bueno, sí, siguiente. Y estas opciones van más que nada vinculadas a las decisiones tomadas en equipos y por eso dice que si se va a crear una reunión para la toma de decisiones, se deben considerar estos métodos, que pues todos los asistentes, primero que nada, deben venir preparados con unas ideas previas. Esto para pues facilitar las opciones y abrir más opciones para que todos tengan una idea de lo que se debe, de la decisión que se va a tomar. Y todos deben manifestar su opinión, pero cada quien debe tomar un turno establecido para que todos den su punto de vista acerca de la decisión y luego dar un veredicto final. Y esto también debe que el flujo de ideas creativas no debe interrumpirse para que se siga fluyendo y sigan tomando una buena decisión. Y también no debe, continuando con la pasada, debemos que no dejar que los comentarios se alejen del tema principal para que sigamos relacionando y no desviarse del tema cuando se toma la decisión. Y si se van a tomar varias reuniones, se deben tomar ideas antes de otra reunión y introducir las ideas que tiene uno al grupo. También se necesita intentar estimular el pensamiento asociativo y ya para finalizar necesitamos agrupar las ideas para tener grupos de ideas relacionados para tomar la decisión más fácil con respecto a las ideas que se dan. Y por último, pero no menos importante, se necesita que nunca se deben criticar las ideas de los demás porque todas las ideas deben ser aceptadas. Siguiente. Y para tomar son puntos que se deben recordar a la hora de tomar decisiones. Al principio, antes de tomar una decisión, se necesita tener una información detallada, precisa de lo que se va a hablar. Y se tiene que saber que se pueden tomar riesgos, pero los que uno está acostumbrado. Y también uno debe reflexionar bien las ideas que toma para no tomar una idea apresurada, así que se debe considerar todos los parámetros posibles para no tomar una idea apresurada y no arrepentirse de alguna idea que se tome. Y para ello también se pueden considerar las ideas convencionales que tienen el mismo valor que las ideas nuevas, pero no solamente adaptar las ideas nuevas porque son nuevas. Y también se debe considerar siempre que Internet es un buen sitio de información, pero si utilizamos una metodología errónea, traerá resultados erróneos. Así que debemos buscar bien si se va a tomar alguna información de Internet. Y también no solo considerar el mejor y el peor escenario de la decisión que se tome, también puede haber puntos medios así que no ser fatalista ni muy, ¿cómo es la palabra? Optimista. Optimista, efectivamente. Y el marco hipotético que se debe planear en equipo, si alguno de los marcos hipotéticos carece de atractividad, hay que tomar nuevas ideas acerca del tema. Siguiente. Y en las decisiones ajenas es importante anotar los conceptos que no te queden claros si deseas cosificarlos para, pues, ya sea el que tome los conceptos, que te los aclare o tú investigar por tu cuenta.
Y aquí es más que nada orientado más en un proyecto de trabajo. Y dice que probablemente tus superiores estén más dispuestos a aceptar la idea si propones que era de ellos esa idea. Pues yo sé que es algo pues que no puede agradarnos a muchos, pero pues si ellos dicen que tuvieron la idea y que al final sí te toman en cuenta, pero no demasiado, pero pues es aceptable en algún punto. Si la decisión delegada sale mal, tú debes buscar ayuda de inmediato, ya sea tus compañeros, alguno que te pueda apoyar en esta decisión. Y para vender las decisiones es necesario estar informado de las necesidades ajenas y presentar una decisión que se adapte a estas necesidades. Y también necesitamos destacar ventajas a la hora de tomar una decisión, más que nada pues para vender esta y que se acepte. Y dejar que los hechos hables para que las objeciones que se tengan se vuelvan a favor. También hay que intentar convencer a los demás de que tú hubieras hecho lo mismo. Y para finalizar es convertirse en alguien que siempre dice sí es contraproducente. No es bueno siempre decir que sí cuando se toma decisiones. Y para superar las objeciones a la hora de tomar decisiones es más probable que las decisiones desagradables sean aceptadas si los datos se presentan positivamente. Esto es porque pues algunas opciones a veces no parecen lo mejor, pero pues si se tienen buenos datos y se sabe que va a resultar bien, tal vez convenza de que esa decisión sea la correcta. Y si las personas se sienten capaces de planear objeciones, deben tender a hacerlo con calma para que tu opinión sea tomada en cuenta y no solamente digan, no, es que lo dijo por el calor del momento y por eso está actuando así. También las personas enfadadas plantean puntos que merecen propuesta. Esto es debido a que a veces una persona que está enojada puede pues tumbar tu postura y y esto está vinculado al otro punto, que las decisiones finales pueden ser modificadas si existe una buena razón. Si alguien, a pesar de que está enojado, toma una postura y te la dice, y tú puedes decir, tal vez tenga razón y esta no es la mejor opción para tomar la decisión y puede cambiar la decisión final, es bastante válido y debe aceptarse. Siguiente. ¿Qué hacer y qué evitar? En las decisiones ajenas, se debe pues evitar cuestionar las decisiones de un superior si parece equivocada. No, pues puede evitarse, pero si parece equivocada no es necesario también evitarlo, también se puede cuestionar. Uno, pues obviamente debe preguntar para comprender siempre cuando algo no entiendes. Ofreces tus conocimientos a tu compañero, eso es muy importante. Y también protesta amablemente si el superior interfiere demasiado. No hay que aceptar una decisión solo para evitar un problema y hay que vender la decisión a todos los que toman la decisión última. Y la más importante, a mi parecer, es no olvidar las responsabilidades con tus miembros de equipo a la hora de tomar una decisión. Y al comentar los progresos de una discusión, debemos elaborar una agenda para que exponga las decisiones que se deben tomar. Apunta bien quién dará seguimiento a cada medida, revisar las medidas planteadas, afrontar los cambios si son necesarios, no hacer caso omiso a los miembros del equipo, no dejar de prepararse para cada reunión y no temer a cambiar de opinión. Bueno, en el punto 18.4 eres un buen decididor. En este punto, en el libro venían un cuestionario y pues no creo que sea apto poner eso. Así que decidimos poner 10 consejos para mejorar las decisiones y son estos. Aprende a elegir y qué y cuándo elegir. Esto dice que para evitar un problema de tomar demasiadas decisiones, debemos aprender a seleccionar qué decisiones son importantes en cada momento y dedicar estas a las principales, dejando atrás a las que no te ayudarán mucho o no son tan relevantes. El otro punto es que debes ser una persona capaz de reflexionar
sobre lo conveniente de una decisión es importante. De lo que se trata es que debemos estar dispuestos a depender de los hábitos, costumbres y normas y reglas, así poder automatizar el mayor número de decisiones posibles. El siguiente punto es, prioriza ser una persona satisfecha por encima de ser una persona extremadamente exigente a la hora de tomar una decisión. Si preferimos aceptar lo suficientemente bueno, simplificarás enormemente las decisiones y aumentarás tu satisfacción acerca de ellas. De esta manera te sentirás mucho mejor acerca de todas las decisiones que tomes. El siguiente punto es, cuanto más pienses en los costos de una oportunidad, menos satisfecho estarás con lo que has decidido. De lo que se trata es hacer un esfuerzo para limitar el número de características que se tiene de aquello que debas decidir. El otro es hacer tus decisiones irreversibles. Cuando puedes cambiar tu pensamiento sobre lo que has decidido, es cuando menos satisfecho estarás con lo que has adquirido. Por eso, cuando se toma una decisión definitiva, tu pensamiento y tu sensación acerca de esta decisión que has tomado va a mejorar. Ahora fomenta una actitud de gratitud. El proceso de evaluación sobre tus decisiones siempre se verá profundamente afectado si estableces comparaciones. Por eso no es bueno así comparar a la hora de no, tal vez no debía hacer esto, tal vez no debía hacer lo otro. Uno pues debe aceptar la decisión que se tomó y continuar con lo que se hizo. Por último, debemos lamentarnos menos. Definir las normas basándose en lo que consideras como suficientemente bueno. Reducir al máximo el número de opciones antes de formar una decisión fomenta la gratitud por la decisión que uno ha tomado. Sí. Bueno, aprende a adaptarse según sus decisiones y aprende rápido. Invertir el menor tiempo posible buscando la perfección y a mayor búsqueda de la perfección necesitamos invertir más tiempo. Si queremos tomar la decisión de hacer algo y se va complicando a la larga, por eso debemos adaptar la decisión y aprender rápido de estas. Controla el exceso de expectativas de una decisión que puede conllevar. Si reducimos el número de opciones a considerar, esto va a basar la elección en lo que consideres como suficientemente bueno. Por eso debemos permitir la serendipia. Evitar compararte con los demás. Esto es muy importante, debido a que las personas son muy propensas a compararse con las otras. Y aunque compararse puede pues ayudar a veces a pues motivarse o a mejorar, a intentar mejorar, esto también pues reduce la satisfacción que tiene uno de la decisión que toma, porque pues empieza a pensar y dice tal vez no tomé la mejor decisión, tal vez elegir esta opción era mejor, y por eso pues hasta cierto punto es malo compararte con alguien más, y pues uno debe aceptar siempre las decisiones que toma. Por eso debe pensarlas bien y debe siempre pensar antes de tomar una decisión correctamente para evitar compararse con los demás. Y con eso concluimos nuestra presentación de clase. Voy a parar la grabación. Si lo encuentro, aquí está.